Muy bien, pues vamos a comenzar con este excelente curso viendo algunos de los elementos más importantes y sobre todo sobre los atajos. Uno de ellos y más importante es esta herramienta, que es la herramienta de mover, que se activa oprimiendo la tecla V. Si nosotros le damos, automáticamente esta nos permite movernos o mover algunos de los elementos que nosotros tenemos. También tenemos nuestra herramienta de selección, que si yo selecciono aquí, automáticamente yo ocupo el botecito de pintura y le doy clic, automáticamente yo ya generé un nuevo rectángulo con el cual yo puedo empezar a trabajar con la herramienta de mover. Automáticamente nosotros tenemos también algunos atajos. Por ejemplo, si yo le doy clic izquierdo, aquí en la parte de la izquierda me aparece el atajo que yo puedo ocupar. Por ejemplo, yo sé que la tecla V me va a permitir cambiar en la herramienta de selección. Si yo cambio a la herramienta M, me va a cambiar a la herramienta de rectángulo en selección. Si yo cambio a la letra J, me va a permitir cambiar entre el botecito de pintura. También otra herramienta que nosotros vamos a ocupar es el que se activa o la que se activa con la herramienta W o V, que es con la herramienta de varita mágica. También nosotros podemos ocupar diferentes atajos muy importantes, como por ejemplo la tecla o la combinación de control más C, que es la de copiar, y también control más V, que es la de pegar, y aquí ya lo tenemos. También nosotros podemos ocupar estas herramientas para poder mover nuestros elementos que nosotros tenemos en nuestras capas, ¿ok? Esto es muy importante porque a la hora de que nosotros estamos trabajando pudiera ser complicado el que nosotros podamos comenzar a trabajar con ellas. Como por ejemplo, para que yo pueda manipular una de las capas o pueda yo redimensionarlas, voy a utilizar control más T. Cuando yo ya lo tengo, me aparecen estos fijadores con los cuales yo voy a poder redimensionar, girar o también hacer más pequeño nuestro elemento. Aquí con Shift yo lo hago en un solo lado a como yo lo necesito. Estas herramientas o estas teclas son muy importantes porque de ello va a depender si yo vuelvo a oprimir control más T, ¿verdad? O si oprimo enter, automáticamente se va a deseleccionar. También es importante que nosotros, cuando ya tenemos una selección y yo la realizo, puedo oprimir control más D y automáticamente voy a perder esa selección. Espero que puedas practicar estos atajos y nos vemos en la siguiente clase.